Llevamos varios meses desde que comenzara a conocerse de este proyecto de la empresa AES Andes, el llamado proyecto INA. Es un proyecto de hidrógeno verde, también de amoníaco verde, todo esto muy cerca del observatorio de Paranal. ¿Cuál es el tema? Ustedes dirán, pero si Chile avanza hacia las energías renovables, qué bueno que haya algo así. Sí, pues, pero ¿cuál es el problema? Según los científicos y particularmente un estudio que ha sido emanado de ESO, de European Southern Observatory, que es la gran corporación que está detrás, ¿no es cierto?, de los observatorios, señala que la contaminación lumínica haría finalmente imposible la coexistencia de estos dos proyectos y terminaría Chile por dejar de ser la capital de la astronomía a nivel mundial. Es imposible que el proyecto INA no afecte, dicen, a las instalaciones de Paranal, con todo lo que esto implica, por supuesto, además, para el desarrollo científico. Queremos conversar a esta hora con la coordinadora de comunicaciones de ESO Chile, Laura Ventura, precisamente acerca de esta controversia. Laura, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, muy buenas tardes, Mirna, y bueno, gracias a ustedes por generar este espacio de conversación sobre un tema tan Laura, relevante. absolutamente. Laura, el tema sigue avanzando. La empresa, y de hecho ha habido declaraciones, ¿no?, de sus ejecutivos. En particular te quiero comentar aquella del vicepresidente de Hidrógeno Verde de AES Andes, Luis Sarraz, que decía en una entrevista que no existe el concepto en la regulación chilena de traslado de este proyecto. No es viable. Este proyecto no se puede trasladar y que mejor, dice él, sean claros que lo que hay que hacer es cancelar el proyecto, cuestión que no ha sido planteada por la empresa hasta ahora. ¿Cómo observas ese argumento? Bueno, yo diría que la decisión de si trasladar o cancelar el proyecto, esto ya es algo que por supuesto le compete a la empresa y nosotros ahí no, digamos, no podemos pronunciarnos al respecto. Lo que sí, donde nosotros sí podemos pronunciarnos al respecto es sí señalar que en base a nuestros análisis efectuados con las herramientas tecnológicas más sofisticadas y en colaboración con los mayores expertos del mundo en materia, sí indican de manera muy clara y muy contundente que el impacto del proyecto INA, por su envergadura y proximidad en los observatorios, o sea, en el observatorio Paranal, que incluye Cerro Paranal mismo con el VLT, Cerro Armazones, donde se está construyendo el LT, y el sitio designado para el CTA Sur, sería pues un impacto devastador, irreversible y no mitigable. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Y por lo tanto no hay medida de mitigación posible con el proyecto tal como se presenta en estos momentos y en la ubicación propuesta, y por lo tanto las únicas medidas, esto siempre con el respaldo de los resultados científicos de los análisis efectuados por eso, que podemos decir de manera muy clara, la única medida de mitigación posible sería mover el proyecto a una distancia mínima de por lo menos entre 50 y 100 kilómetros. Y perdona, actualmente el proyecto se concibe ¿a qué distancia de Paranal? Claro, en estos momentos, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos los mapas y vemos que básicamente la parte más próxima estarían a menos de 10 kilómetros del Cerro Paranal y incluso a menos de 4 kilómetros del centro de la explanada designadas como sitio para el CTAO Sur. Claro, la distancia de Armazones sería un poquito mayor, porque Armazones se encuentra un poquito más de 20 kilómetros hacia el sureste con respecto a Cerro Paranal. Laura, para todos los que no hemos estado en Paranal y para los que no hemos visitado nunca un observatorio, explícanos, por favor, cómo la contaminación lumínica generada por un proyecto como este puede afectar en definitiva la capacidad para observar los cielos.
Claro, por supuesto. Bueno, cuando se escoge el emplazamiento para telescopios profesionales, para hacer astronomía profesional desde la Tierra, me refiero, ¿no? Con telescopio en la superficie de la Tierra, no en el espacio. Hay ciertos parámetros en los que, bueno, tenemos que fijarnos para escoger el lugar más idóneo, ¿cierto? Y entre estos parámetros, por supuesto, está no solo, obviamente, el porcentaje de, por ejemplo, de noche despejada, que es algo bastante intuitivo, sino también otros parámetros que tienen que ver más bien con las características y las propiedades de la atmósfera encima de ese lugar. Porque en el fondo la atmósfera, cuando nosotros miramos al cielo desde la Tierra, es un obstáculo, es una barrera que hay entre nosotros y el universo, ¿no? ¿Cierto? La misma atmósfera que de igual manera nos protege de radiaciones de alta energía, que el aire que respiramos, que es lo que por ende permite la existencia de la vida en la Tierra. Cuando nosotros miramos al cielo, igual constituye una barrera. Entonces necesitamos que esa atmósfera esté en condiciones bien especiales para poder ver con la mayor claridad posible, por así decirlo, ¿no? Entonces necesitamos una atmósfera quieta, necesitamos una atmósfera limpia, una atmósfera muy seca y, y por supuesto también necesitamos no tener interferencia de fuente de luz artificial. Cuando nosotros observamos el universo, lo que hacemos es captar las señales que nos llegan en forma de luz, ¿no? En este caso de luz visible, en el caso de los telescopios como los que tenemos en Paranal, por ejemplo. En realidad observamos el universo en un amplio espectro de radiaciones, que varias de ellas incluso que no son perceptibles para nuestros ojos, pero bueno, centrémonos en los telescopios ópticos que sí observan lo mismo que pueden ver nuestros ojos. Y bueno, y necesitamos, por lo tanto, como estas señales que intentamos captar del universo, son muchas veces señales muy débiles, necesitamos, por lo tanto, tener la menor interferencia posible de la luz artificial, ¿no? Entonces, es súper importante que los observatorios se encuentren en lugares alejados de fuentes de contaminación de luz artificial, lo que conocemos como contaminación lumínica. Y ese es el caso, bueno, del emplazamiento, ¿cierto?, de Observatorio Paranal, que por algo ha sido escogido a fines de los 80 para la construcción del Very Large Telescope. Exacto, estamos conversando a esta hora con Laura. Déjame contar que estamos conversando a esta hora con Laura Ventura, ella es coordinadora de comunicaciones de ESO Chile. Laura, tú lo mencionaste, pero para dejarlo aún más claro, hay dos importantes telescopios, uno que está en construcción y otro que está en funcionamiento. Cuéntanos de qué telescopio estamos hablando y por qué estamos hablando de una inversión que además es millonaria, pero por qué es tan importante para la astronomía mundial. Claro, efectivamente, bueno, en Cerro Paranal tenemos el VLT, el Very Large Telescope, que en realidad no es un telescopio individual, sino que es un conjunto de varios telescopios. En concreto son 4 telescopios gigantes, cada uno con un espejo primario de 8.2 metros de diámetro, más 4 telescopios auxiliares, que son los que conforman el llamado interferómetro del VLT o VLTI, que es una tecnología que utilizamos como para, de alguna forma, crear un telescopio que es capaz de captar detalles mucho más finos que las unidades por separado. Bueno, claro. Todo esto, el VLT se considera, bueno, entró en funcionamiento en operaciones científicas en 1999, lleva por ende más de 25 años, ha entregado pues descubrimientos muy relevante en todas áreas de la astrofísica. Por ejemplo, la primera imagen directa de un planeta alrededor de otra estrella. Por ejemplo, lo que ha sido el descubrimiento y el estudio del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia, descubrimiento que fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 2020. Y
Y así, ¿no? Entonces, el VLT todavía podemos considerarlo como el observatorio óptico terrestre más avanzado del mundo. Y lo que está en construcción en Cerros Armazones, que es la siguiente generación, que es el llamado LT, bueno, no somos muy imaginativos con los nombres de los telescopios, como se puede haber dado cuenta. El LT va a tener un espejo primario de 39 metros de diámetro. Bueno, también señalar, para quien no sepa en el fondo, que por qué es tan relevante es el tema del tamaño de los espejos, porque cuanto más grande el espejo, mayor es la superficie colectora, mayor la cantidad de luz que podemos captar. ¿Y eso para qué es? Pues precisamente para detectar objetos muy débiles, que como pueden ser, por ejemplo, galaxias en los confines del universo, para poder entender cómo se formaron esas primeras estructuras. O, por ejemplo, para detectar un planeta parecido a nuestra Tierra alrededor de otra estrella. Poder, a lo mejor, detectarlo de forma directa. Exacto. Y poder analizar su atmósfera. Solo por dar unos Totalmente. Eso es ejemplos. muy, Sí. absolutamente, y eso es lo interesante además de la importancia no solo para nuestro país, sino que para el mundo de lo que ahí existe, porque es un patrimonio de la humanidad, se podría decir. Ahora, Así es. leía que en Estados Unidos muchos telescopios, precisamente por la llegada, ¿no es cierto?, de ciudades, de instalaciones, de qué sé yo, de proyectos como parecidos quizás a este u otros, terminaron convirtiéndose en museos. ¿Podría terminar pasando eso con Paranal si es que acaso se materializa este proyecto de INA de AES Andes? Sí, Mirna, tristemente sí es posible. Sí es posible y efectivamente lo que tú mencionas ha pasado muchos observatorios sin ir más lejos, incluso nuestro propio observatorio histórico acá en Santiago. Bueno, vaya redundancia, lo llamamos observatorio histórico porque en su momento, claro, se hacía observación desde ciertos lugares en época donde obviamente el nivel mismo de alumbrados y por lo tanto de cantidad de luz emitida por las ciudades no era lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Y bueno, ¿no? Y después, claramente, bueno, con el crecimiento de las zonas urbanas, el desarrollo de áreas industriales, ha pasado eso. La contaminación, hay cada vez un nivel mayor de contaminación lumínica, interferencia, y varios de estos observatorios que en su momento, incluso como los tú citabas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Como los cercanos, por ejemplo, a la ciudad de Los Ángeles, que en su momento fueron entre los principales observatorios del mundo y que efectivamente hoy en día ya nos sirven para hacer astronomía profesional. Entonces, claro, la gran amenaza en este caso efectivamente es esa, que un complejo, un lugar como Paranal, ¿no? Que ya es un complejo astronómico único en el mundo, pase a ser un lugar prácticamente inutilizable para astronomía profesional, o vería por lo menos muy, muy degradadas sus condiciones y de paso, para qué pensar en posibles futuros donde además la presencia de ciertas instalaciones de generación de energía, de instalaciones portuarias, etcétera, puedas atraer a más proyectos de este tipo en la zona, si es que no ¿Qué es hacemos lo que nada para... Totalmente, por supuesto, porque lo que está en juego es muy grande. ¿Qué es lo que ustedes, como eso, le piden a este gobierno? Porque le escuchaba a la ministra de Ciencias hace algunos días señalar que ambos proyectos pueden coexistir. ¿Pueden realmente coexistir? ¿Qué significa que puedan coexistir? No sé, o cómo interpretan ustedes lo que dijo la ministra. Claro, lo que pasa es que el tema aquí de la coexistencia es bien delicado, porque coexistencia, pero ¿dentro de qué área? Mm. Por supuesto que pueden coexistir en Chile. Por supuesto que Chile no debe verse en una situación de tener que elegir entre seguir siendo la capital astronómica del mundo, ventana inigualable al universo, y seguir, digamos, desarrollando las ciencias astronómicas y todas sus disciplinas asociadas, y
también a la vez poder ir avanzando en su aporte a la descarbonización y por lo tanto es el desarrollo de las energías renovables que es súper relevante. No tenemos que elegir, ¿cierto? Pero el problema es coexistir en qué áreas. Si estamos hablando en un radio de varios cientos de kilómetros, por supuesto que podemos coexistir. Lo que no podemos es coexistir dentro de la distancia que el proyecto plantea ahora mismo. Claro, yo te decía al comienzo, Laura, que la empresa señala en que no hay ninguna viabilidad para poder mover el proyecto. Por otro lado, el proyecto, bueno, pasó la primera etapa, ¿no es cierto? No hubo un rechazo temprano de este proyecto y sigue su curso, ¿no es cierto?, para conseguir todos los procesos que tiene que lograr para avanzar en materia medioambiental. ¿Temen que esto termine efectivamente a favor de AES Andes y en contra de eso o de los observatorios? Bueno, yo creo que, a ver, obviamente los temores siempre pueden existir y son humanos, ¿no es cierto? Pero estamos en una fase todavía muy, muy temprana del proceso, donde efectivamente, como tú señalas, no hubo rechazo temprano. Esto significa que el proyecto sigue adelante en su proceso de evaluación ambiental. Lo que está haciendo eso ahora es precisamente finalizar, digamos, todos aquellos informes técnicos que constituyen la documentación que es eso, va a presentar al SEA dentro del proceso de participación ciudadana. Entonces, este es el próximo gran paso para nosotros. Y de ahí, bueno, ¿no? Hay una serie de instancias que siguen a continuación donde pues el titular tendrá que responder en el fondo a las observaciones que se hacen dentro del proceso de participación ciudadana y ahí el SEA tendrá que entrar a evaluar. Entonces, todavía falta mucho, ¿no?, en este proceso como para, digamos, bueno, proyectar un escenario muy catastrófico. Correcto, no, absolutamente. De hecho, ustedes han tenido en estos meses desde diciembre, cuando esto partió, ¿no?, hasta ahora, bueno, desde ya la declaración de los premios Nobel, de los premios nacionales, ahora leía un acuerdo, una declaración de acuerdo, como se llama, en la Cámara, perdón, en el Senado de un proyecto de acuerdo, quiero decir, ¿no es cierto?, en el Senado, también con firmas de varios senadores que están manifestando su preocupación por el futuro de Paranal, evidentemente. Me gustaría preguntarte, Laura, algo bien importante que tiene que ver con ya no solo el patrimonio para la humanidad, sino que lo que significa para nuestro país y para los futuros astrónomos y para los astrónomos chilenos. Explícame cómo funciona ahí la participación, porque entiendo que hay cuotas por países y nuestro país tiene ahí una participación especial por ser anfitrión, porque eso también es importante que las personas sepan y lo conozcan. Claro, por supuesto. Bueno, de hecho, eso es una organización intergubernamental constituida por 16 países miembros europeos, que significa eso, que en el fondo estos países son quienes financian directamente eso, pero Chile tiene un rol importantísimo siendo el estado anfitrión de todos los telescopios de eso. Y por ejemplo, bueno, ¿qué beneficio tendrá? Se puede preguntar, ¿no?, el público, el hecho de tener aquí estos telescopios. Desde los años 60, la presencia de los observatorios internacionales en general, y entre ellos, por supuesto, lo de eso, ha permitido un crecimiento exponencial de la comunidad astronómica en Chile. Uno de los beneficios más visibles, por supuesto, es el hecho de que Chile es el único país que tiene tiempo de observación garantizado en los telescopios de GESO. Bueno, esta es una regla que por lo general aplica lo del 10% del tiempo garantizado de observación en todos los telescopios de los observatorios internacionales presentes en el país, pero esto es muy relevante y es muy relevante señalar que no hay ningún Estado miembro que tenga tiempo de observación garantizado.
Entonces, tiempo de observación garantizado quiere decir que el 10% sí o sí está reservado para proyectos de investigación donde investigadores principales están afiliados a instituciones nacionales. Entonces, ese es un tema súper importante, pero no es el único aporte. También hay toda una inversión de eso en el país para poder operar los observatorios. También hay aportes según el acuerdo suplementario de 1995 a través del llamado Comité Mixto Eso Gobierno de Chile, tanto en su modalidad nacional como regional, donde anualmente se entregan unos 800 millones de pesos en fondo para investigación astronómica, para todo lo que tiene que ver, digamos, con formación de estudiantes de doctorado, postdoctorado, profesorado y además desarrollo de tecnología, por ejemplo, en campo de instrumentación astronómica. También a nivel de, por ejemplo, de actividades de difusión para el público, la parte más de educación, más de colaboración a nivel más regional, más específicamente de las áreas donde están ubicados los observatorios. Entonces, en el fondo hay mucho que se entrega a través de la presencia de los observatorios internacionales en Chile. Laura, por último, ¿ha habido un cambio, dirías tú, de la percepción de la ciudadanía respecto de la astronomía, que ya no se ve como algo lejano, ¿no? Un solo ejemplo, que un astrónomo como José Massa llene teatros, donde la gente de manera aficionada incluso comienza a explorar el universo, participa en comunidades. ¿Te llama la atención? O sea, me enorgullece y creo que es la consecuencia natural de un poquito también de lo que acabo de comentar, ¿no? Ha habido un crecimiento de la comunidad astronómica y también es de alguna manera, bueno, pues nos muestra también los frutos de la labor de los observatorios. Eso está empezando a dar sus frutos. Son décadas de cooperación con Chile que están dando sus frutos en poner la astronomía en el centro de la identidad y del orgullo nacional. Entonces, cuando yo creo que decimos que nos sentimos, bueno, pues país de estrella y no, pues ahí está. Entonces, cada vez más la gente, el público general se acerca más, cada vez hay más interés y bueno, y eso es destacable, pero también aprovechar instancias como esta para poder concientizar de la misma forma que, que este patrimonio puede estar en peligro. Tenemos que cuidarlo. Entonces... Absolutamente. Sí. Bien, pues. Laura Ventura, coordinadora de comunicaciones de ESO Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Un gusto. Un placer. Que tenga muy buena tarde también. Igualmente. Gracias.